Actualmente estamos en víspera de Pascua, una de las principales fiestas cristianas, tan importante que logró trascender la religión y fue adoptada por prácticamente todo el mundo. Estamos tan acostumbrados a intercambiar huevo de Pascua que nunca nos detenemos a preguntarnos el por qué. ¿Cuál será el significado de los símbolos de la Pascua? ¿Qué relación tendrán con su origen religioso? ¿Realmente celebramos la resurrección de Cristo? ¿O revivimos un antiguo ritual pagano? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Antes de comenzar, quiero aclarar que todo lo que hablaremos en este video lo hacemos desde el respeto. En Testigos del Oculto no hacemos ninguna diferencia entre credos y respetamos todas las religiones y culturas. Simplemente presentamos la conclusión de una investigación de la que, como nos caracteriza, tendrá todas las fuentes en nuestro Twitter para que pueda consultarlas. Las fiestas de la Pascua es uno de los momentos trascendentales en la fe cristiana. El Domingo de Gloria, el desenlace de la pasión de Cristo, el día que se celebra su resurrección. Una celebración tan importante que hasta trascendió el carácter religioso y fue adoptada por prácticamente todo el mundo como una tradición más, como la Navidad, que ya analizamos en este video, y que, de la misma manera, tiene muchísimo más que contar que su origen judeo-cristiano. Pero comencemos centrándonos en el origen tradicional de su fiesta, para luego conocer todos sus secretos. Etimológicamente, la palabra Pascua proviene del hebreo Pesaj, la fiesta que conmemora la liberación del pueblo judío, el fin de la esclavitud en Egipto, la apertura del Mar Rojo y el comienzo del peregrinaje hacia la tierra prometida, por lo que podríamos datar su origen entre el 1513 al 1450 a.C., según diferentes fuentes. Una fiesta que se mezcla con la tradición cristiana durante la pasión de Cristo, ya que la última cena era la celebración del Pesaj, y su celebración como Domingo de Pascua fue establecida en el primer concilio de Nicea, en el año 325, donde no se fijó una fecha calendario concreta, sino que se estableció que se celebraría el primer domingo posterior a una luna llena tras el equinoccio de primavera, lo que ya empieza a coquetear con antiguas tradiciones paganas. Simbólicamente, la Pascua representa la resurrección. Para el pueblo judío, el fin de la esclavitud, una muerte en vida y su resurrección como pueblo libre. Y para el cristianismo, la literal resurrección del Mesías, 3 días después de su crucifixión. Pero estas no dejan de ser metáforas de lo que es la primavera. El hombre antiguo estaba mucho más conectado con la naturaleza. Al final, el entenderla, el comprender sus ciclos, marcaban la línea de la supervivencia. Así, el hombre antiguo marcó 4 momentos fundamentales del año: los equinoccios y los solsticios, los 4 pivotes del año solar: el nacimiento, crecimiento, madurez y muerte del sol para su posterior resurrección. La palabra solsticio deriva del latín solsistere, quedarse quieto, y refiere al momento en que el sol llega a su punto más alto en el cielo, donde, desde nuestra percepción, pareciera detenerse. Durante el solsticio de invierno, vivimos la muerte del sol para su posterior renacimiento en la primavera, donde el sol regresa como el antiguo sol invicto,
el símbolo que adopta Jesús. Y así, la Pascua, además de renacimiento, simboliza fertilidad. Y desde ese punto empezamos a entender sus símbolos, el huevo y el conejo. Desde la Iglesia explican el símbolo del huevo como una representación metafórica de la tumba de Jesús. Dentro de ese caparazón se refugia la vida, que romperá su coraza para nacer, o como hizo el Mesías, renacer. Incluso se dice que antiguamente los huevos eran pintados de color rojo, simbolizando la sangre que vertió Jesús durante el Vía Crucis. Sin embargo, si buscamos el origen de la tradición de pintar y decorar huevos, nos deberíamos remontar a África de hace 60.000 años, donde también tenían el mismo significado, muerte y resurrección. De hecho, pudieron encontrarse huevos decorados en tumbas sumerias y egipcias de hace 5.000 años, dándole al difunto una próspera vida en la muerte. En realidad, también podemos encontrar este como un símbolo de la resurrección en los huevos del ave fénix, que incluso, siendo el ave de fuego, también representa al sol y sobre todo al sol inmortal, al sol invicto. Y por eso lo encontramos en el obelisco del Vaticano. Otra muestra de cómo las bases del cristianismo se forjan en los antiguos ritos paganos. Aunque quizás sea esta la representación más importante, el huevo cósmico, el huevo que dio origen a nuestro universo, el mito primordial de la creación, que fue venerado por múltiples civilizaciones de todo el mundo. Hindúes, chinos, egipcios, dogones, y que no deja de ser la representación metafórica de la singularidad primordial, del Big Bang. Y es curioso cómo los antiguos pueblos llegaron a las mismas conclusiones que los científicos actuales. Pero, continuando, se cree que el conejo de Pascua es un fenómeno moderno. De hecho, su mito es muy parecido al de Santa Claus, un ser mágico que traía una canasta de huevos y dulces a los hogares de los niños que habían sido buenos en víspera de Pascua. Y de hecho, el registro más antiguo de este personaje en su versión moderna data de Ovis Payalibus, acerca de los huevos de Pascua, un libro de George Frank von Fragnaux de 1682, donde recogía la antigua tradición del conejo de Pascua, por lo que su verdadero origen es incierto. Sí se sabe que simbólicamente el conejo representa la fertilidad. De hecho, existe un antiguo mito que asegura que una liebre hasta podría concebir aún siendo virgen, lo que la asocia con la Virgen María, apareciendo con ella en muchas representaciones de época. Pero también, y mucho antes del cristianismo, la liebre era el símbolo de Astarte, la diosa fenicia cananea de la naturaleza, la vida y la fertilidad, la exaltación del amor y los placeres carnales. Los israelitas la conocían como Astarot y los babilónicos como Ishtar, o un poco más atrás, los sumerios le decían Inanna, la consorte de Baal Moloch. ¿Los recuerda? Hablamos de ellos en este video. Y es curioso cómo este camino nos lleva a ella. Como siempre concluimos que las festividades judeo-cristianas son adaptaciones de rituales paganos. Algo similar a lo que hablamos sobre la Navidad o sobre Halloween en este video, ¿recuerda? Un origen que incomoda bastante y lógicamente a la Iglesia, quienes se empeñan en desmentirlo. Sin embargo, es interesante la conclusión
a la que llega el filólogo y folclorista alemán Jacob Grimm, de los hermanos Grimm, quienes recorrieron la antigua Europa recogiendo su mitología y, por ejemplo, recopilaron los cuentos de hadas, que luego popularizaría Disney. En el volumen 2 de su libro Deutsche Mythology, la mitología alemana, Jacob Grimm habla sobre las festividades de primavera donde se honraba a la diosa Eostre, un nombre que aún se mantiene en la Pascua del idioma anglosajón, Eastern para inglés u Ostern para los alemanes, que además es muy similar a Ishtar, ¿no? De hecho, Jacob Grimm no es el único que lo señala. Lo mismo afirma Charles Isaac Elton en Origins of English History de 1890, Charles J. Bilson en Folklore volumen 3 de 1892 y hasta aparece en The Westminster Dictionary of the Bible, donde se asegura que Easter, o sea la Pascua, es la modernización del antiguo festival de primavera, conocido como Eostre, donde uno de los principales símbolos era la liebre. Si hasta el monje benedictino Beda el Venerable recogió en su libro De Temporum Ratione que era tan importante la figura de Eostre que hasta los antiguos anglosajones, en su calendario, nombraron un mes en su honor, obviamente lo que después sería el mes de abril. Y ahora viene lo más curioso. Etimológicamente, el nombre Eostre viene del protogermánico austro, que significa brillar, y sería una adaptación pagana de la antigua diosa griega Eos, la titánide de la aurora, que era representada con el lucero del alba, es decir, el planeta Venus, o Afrodita para los griegos, la diosa del amor y de los placeres, lo mismo que Ishtar. De todas formas, y más allá de su origen, sea cristiano, judío, pagano o sumerio, lo importante es que actualmente despierta los mejores sentimientos en aquellos que lo celebran. Por eso, les deseo a todos una muy feliz Pascua. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.